Pase bien amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Du y estoy muy contento de estar con ustedes en un nuevo video que esta vez trata de una historia muy interesante. El cronovisor y la verdadera fotografía de Jesús. Pero antes de empezar, no te olvides suscribirte para apoyar mi trabajo. Este video me ha tomado tiempo en recopilar información y encontrar fuentes reales del tema, y tu like y tu suscripción me motivan para realizar más videos. Recuerda que son gratis. También espero tu comentario opinando sobre el tema y que puedas compartir este video a tus conocidos. Sin más, empezamos. Esta historia perdida en el tiempo se cuenta desde 1970 y es un misterio en la actualidad que, más allá de ser real o no, nos cuestiona qué pasaría si de verdad pudiéramos tener un artefacto como este. Cuentan que el cronovisor, también llamado como el mayor secreto del Vaticano, habría captado incluso la imagen de las míticas tablas de la ley. Aquí les va la historia. El 2 de mayo de 1972, varios periódicos italianos publicaron una noticia insólita que sorprendió a miles de lectores. Un equipo de científicos, entre los que se contaban Enrico Fermi y Wilhelm von Braun, dirigidos por el monje benedictino Marcello Pellegrino Ernetti, habían inventado una máquina llamada cronovisor, capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. El padre Ernetti aseguraba a la prensa que la máquina, bautizada como cronovisor, es decir, visor del tiempo, se basaba en el principio de la física clásica, según la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, las ondas visuales y sonoras eran energía y por lo tanto estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. De ese modo, lo que el cronovisor podía hacer era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, recomponiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las habían formado en su origen. Las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen, y no lo hacen porque son energía. La grandeza de nuestro invento, que llamamos cronovisor, radica en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado, afirmaba el religioso. El padre Ernetti reveló, por cierto, que gracias a este invento había logrado fotografiar a Jesucristo agonizando en la cruz, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y otros grandes eventos históricos, como la fundación de Roma en el año 753 a.C. Además, gracias al mismo cronovisor, se había podido recomponer en su versión original la desaparecida obra Tiestes, escrita por Quinto Ennio y representada en Roma en el año 169 a.C., así como el texto original de las tablas de la ley, que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, aparte de presenciar a personajes como Napoleón, el filósofo romano Cicerón y otros fabulosos y trascendentales episodios históricos y bíblicos. Muchos, por supuesto, se preguntaron lo siguiente: ¿cómo pudo un simple sacerdote crear una máquina capaz de obtener imagen y sonido del pasado? Pues el padre Ernetti, al parecer, había estado trabajando con el padre Agostino Gemelli, de la Universidad Católica de Milán, intentando filtrar unos cantos armónicos gregorianos, cuando oyeron la voz de un difunto sacerdote hablando con ellos en la vieja grabadora que estaba usando. Este incidente llevó al sacerdote a preguntarse qué pasaba con todas las imágenes y sonidos que emitían los seres humanos. ¿Desaparecían por completo o seguían existiendo de alguna manera? Ernetti se acercó a algunos científicos eminentes y reunió a un equipo para trabajar en el proyecto. El equipo contó con Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba atómica, y el científico alemán Wilhelm von Braun, ingeniero aeroespacial alemán, considerado uno de los diseñadores de cohetes
más importantes del siglo XX. Cabe destacar que él fue el diseñador del cohete Saturno V, que en 1969 llevaría al hombre a la Luna. Es importante afirmar también que muchos inventos científicos que revolucionaron nuestra historia fueron hechos por sacerdotes, por lo que el lenguaje científico para muchos religiosos estudiosos no se le es para nada indiferente, ya que hasta en la actualidad muchos dirigen aún proyectos que siguen innovando con la ciencia la forma de ver nuestro mundo. El sacerdote francés François Charles Antoine fue uno de los primeros que oyó hablar del cronovisor. Este religioso relató que conoció al padre Ernetti en la década de 1960, cuando ambos coincidieron durante un viaje en ferry a través del Gran Canal de Venecia. Como los dos eran expertos en lenguas antiguas, comenzaron a conversar sobre la interpretación bíblica. El padre Brun cuenta que se sintió muy intrigado cuando el padre Ernetti le reveló que existía una máquina que podía responder a todas sus preguntas. Cuando Brun le preguntó a qué máquina se refería, el padre Ernetti le describió un dispositivo al que llamó cronovisor. Según Ernetti, este aparato era bastante parecido a un televisor, pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales, el cronovisor podía sintonizar el pasado para permitir al espectador ver y escuchar los eventos que habían ocurrido siglos antes. Ernetti le dijo a Brun que la máquina funcionaba mediante la detección de todas las imágenes y sonidos que la humanidad había hecho y que se encontraban flotando en el espacio. El padre Brun, impactado por lo que acababa de escuchar, le preguntó de inmediato al padre Ernetti si él y sus colaboradores habían sido capaces de ver la crucifixión de Cristo. A lo que Ernetti respondió: «Vimos toda la agonía de Jesucristo, la traición de Judas, el juicio, todo el Calvario». Este fabuloso proyecto habría sido cancelado y requisado por el Vaticano. Pío XII era el Papa por aquel entonces, pero no fue destruido, ya que el cronovisor se habría guardado en las estancias de la Santa Sede, aunque otras versiones hablan de que el padre Ernetti y su equipo habían decidido desmantelarlo voluntariamente, ya que, puesto que podría sintonizar cualquier lugar y cualquier momento del pasado, en las manos equivocadas podría crear la dictadura más terrible que el mundo haya visto, afirmaban ellos. El padre Ernetti posteriormente también habló de su máquina en algunas conferencias sobre fenómenos paranormales. Y si bien nunca pudo mostrar el dispositivo, sí presentó algunas pruebas, como el texto en latín antiguo de la obra Tiestes. El padre Ernetti, antes de fallecer en abril de 1994, escribió una carta donde insistió que la existencia de la fabulosa máquina era cierta, pese a que muchos sostuvieron que se trataba de una farsa, especialmente analizando la supuesta fotografía que el cronovisor había captado de Jesucristo en la cruz, que mostraba el rostro compungido de un hombre barbado con la mirada hacia arriba, y que según los detractores se trataba en realidad de una reproducción de una estatua de Jesús, crucificado en la iglesia del Amor Misericordioso en Colavalenza, Perugia. Sin mencionar que los expertos en latín antiguo afirmaron que el presunto texto de la obra de Tiestes incluía algunas palabras en latín que no existían en el momento en el que ésta había sido compuesta. Poco antes de su muerte, en una entrevista concebida a la revista Más Allá, el padre Marcelo Pellegrino Ernetti relató que todo había terminado. «Yo ya hablé. El Papa Pío XII nos prohibió que divulgáramos cualquier detalle sobre esta investigación, porque la máquina del pasado es muy peligrosa. Puede cortar la libertad de la conciencia del hombre, ya que con este aparato se podrá conocer qué ha estado haciendo esta mañana, dónde, cuándo y cómo». El sacerdote, ante la consulta de que si era cierto que todavía tenía en su poder el texto original de las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, confesó: «Sí, lo tenemos, pero no podemos develar nada, y no sabemos cuándo podremos hacerlo, porque hay muchas cosas que reciben el nombre de secretos de Estado, no solo del Vaticano, sino que todos los estados. Por eso no es posible hablar. Espero que pronto se pueda,
pero es muy difícil. Se revelarían demasiados secretos. Cambiaría nuestra concepción de la historia de la humanidad, e incluso hasta las lenguas serían irreconocibles. Un dato curioso. En 1988, el Vaticano emitió un decreto en el que advertía que serían excomulgadas todas aquellas personas que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados que revelen sucesos históricos. Esto es algo muy extraño, ya que la Iglesia es muy sabia en sus decisiones y nunca da un paso a una acción sin antes estudiar el caso para validarlo o creer en su real existencia. Aunque realmente esto parece una farsa creada por el padre Ernetti, ¿qué opinas de la historia del cronovisor? ¿Y qué opinas de tener una máquina que nos enseñe el pasado? ¿Para qué la usarías? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver este video, no te olvides de dejarme un like y suscribirte al canal para ver más videos como este y compártelo con tus amigos. Espero de verdad que estés muy bien, que Dios te bendiga y que la Virgen María siempre te acompañe. Chau chau.